En El Salvador, como en toda América, las heridas provocadas por las botas imperialistas no cicatrizan. Es muy conocida la intromisión de las fuerzas militares y de inteligencia norteamericanas en el proceso de la Guerra Civil salvadoreña. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y otros cuerpos represivos en conjunto con el Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, fundado por Roberto D. Aguizón, la más rancia oligarquía y los escuadrones de la muerte perpetraron una serie de atrocidades represivas y mortales contra la población civil salvadoreña organizada y no organizada. Antes y durante el conflicto armado se ejecutaron una serie de políticas de asistencia y cooperación, ayuda y asesoría militar y económica a las dictaduras militares y las juntas de gobierno. En 1982 y 1983, los Estados Unidos aprobaron paquetes de ayuda al gobierno salvadoreño y la Fuerza Armada, de casi $1 millón diarios, que se tradujeron en bombardeos a poblaciones civiles, persecuciones, encarcelamientos, desapariciones, torturas y toda forma de procesos violentos e inhumanos materializados por militares, asesorados por el imperialismo. Durante estos años, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL, cuyo comandante era Salvador Cayetano Carpio, propuso que el objetivo principal de la guerra era alcanzar la revolución a través de la Guerra Popular Prolongada, GPP, y la instauración del gobierno democrático revolucionario, con hegemonía de obreros y campesinos, GDR. Un complot organizado al interior de las FPL y del FMLN, elimina al comandante Marcial, y se enarbola como nuevo objetivo de guerra, el diálogo y la negociación con la oligarquía, el gobierno y los Estados Unidos, y a través de eso instaurar un gobierno de amplia participación. Posteriormente, se establecen los acuerdos de Esquipulas I y II, donde los presidentes centroamericanos debaten el proceso de pacificación, y alcanzar una salida negociada a los conflictos armados con las organizaciones guerrilleras. Sobre todo en los casos de Guatemala y El Salvador. Estados Unidos mantiene una firme influencia para que el proceso diplomático del cese al fuego se ejerciera, mientras continuaba patrocinando las armas que masacraban al propio pueblo. En El Salvador, se firman los acuerdos de paz entre el gobierno y el FMLN en 1992, y se impone con más fuerza el neoliberalismo, que comprende privatizaciones, despidos masivos, liberalización económica, dolarización, tratados de libre comercio, destrucción de la agricultura, migración masiva hacia los Estados Unidos, entre otras. El criminal partido de extrema derecha ARENA gobierna por 20 años, y la intervención estadounidense se ve reflejada en toda política económica, además de su influencia en el ejército y en la policía. Por otra parte, se empieza a generar la criminalidad pandilleril, un proceso planificado por el imperialismo, una forma de violencia contrarrevolucionaria. Con la deportación de cientos de salvadoreños a finales de los años 90 devino la presencia de las pandillas, cuyos cuadros y agentes ya fogueados en la criminalidad en territorio norteamericano, empiezan a organizar las agrupaciones paramilitares cuyo objetivo es controlar los territorios obreros y campesinos, que antaño fueron nichos de organizaciones revolucionarias para implementar ahí el terror, el crimen, el narcotráfico y el dominio ejercido por una violencia irracional. La migración de miles de salvadoreños ocurrida en las primeras décadas del siglo XXI, era para salvar la vida y alcanzar el anhelado sueño americano, siendo la clase trabajadora la principal afectada de las políticas criminales y de las consecuencias del neoliberalismo. Esta huye del país y se inserta en Estados Unidos y es así como las remesas se convierten en el principal sostén de la economía salvadoreña hasta la fecha. En el 2009, se elevó la esperanza en que por fin un presidente de izquierda había sido electo en nuestro país, y que como tal iba a impulsar los cambios tan anhelados por el pueblo salvadoreño. El nuevo panorama no cambió mucho del anterior, dado que el gobierno continuó siendo servil al imperialismo, a los organismos financieros internacionales, pero a la misma vez se cobijaba con un discurso revolucionario. Las contradicciones interimperialistas han llevado a los Estados Unidos a asegurar su dominio económico y militar. Durante los gobiernos del FMLN se implementa, por parte de los Estados Unidos, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y este último decide invertir, en un principio, $2.000 millones en dicho plan. Con ello Estados Unidos pretende saquear los recursos naturales, especialmente agua, gas natural, los bosques, los recursos energéticos y construir vías inmensas de comunicación y transporte de mercancías, explotar la mano de obra barata, arruinar al campesinado y destruir el medio ambiente. Los gobiernos obedecen y ejecutan lo dictado por los Estados Unidos en esta alianza. En el caso salvadoreño, durante la administración de Mauricio Funes hasta la gestión de Salvador Sánchez Serén, se siguieron al pie de la letra esos dictámenes que incluyeron el asocio para el crecimiento entre El Salvador y Estados Unidos, los asocios público-privados, el Fomilenio 1 y 2, leyes antipopulares y reformas nefastas como la que se hizo al sistema de pensiones.
Hay que enfatizar que la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica va más allá de los aspectos económicos que acabamos de mencionar y abarca también el aspecto de la remilitarización del área. Es una réplica del Plan Colombia adaptado a los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador. La estrategia es una guerra de baja intensidad, GBI. Este tipo de conflicto es utilizado en los países denominados del Tercer Mundo. Es un plan contrainsurgente que busca sofocar cualquier brote revolucionario causado por los distintos problemas económicos, políticos y sociales como la miseria, el desempleo, la corrupción, las enfermedades, la violencia, el hambre, etc., que son problemas enfrentados a diario en países como los de la región centroamericana. La GBI combina aspectos militares, políticos, económicos, psicológicos y de control poblacional. Algo muy característico de este tipo de guerra es la creación de grupos paramilitares, por ejemplo, escuadrones de la muerte. Sin embargo, hoy no se les llama con ese nombre sino que se les denomina maras y pandillas, carteles de droga, sicarios, entre otros. La utilización de estos grupos busca legitimar en la población la idea de militarización. En 2019, llega el primer gobierno de Bukele y provoca una serie de golpes sistemáticos a la clase obrera. Bukele se reúne casi inmediatamente con Donald Trump, en Washington, resaltando la estrecha amistad empresarial y política que demarca la nueva era. Luego, con la llegada de Biden, las relaciones oficiales cambiaron. Los demócratas no tienen mucho interés en el gobierno de nuevas ideas, al que tildan de antidemocrático, y en el 2021 el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, publicó la risible lista Engel, que denuncia a gran cantidad de funcionarios por corrupción y acciones antidemocráticas. La aparente lejanía de ambos países en este periodo no fue muy constante, en parte se debió al acercamiento de Bukele con China. Pero una vez más la historia se reposiciona y la amistad entre el imperialismo gringo con Bukele se expresa por todo lo alto. Previo a la segunda investidura presidencial de Bukele, se celebra el gran show de la ultraderecha norteamericana plagado por los tres titanes más nocivos y representativos de los gobiernos americanos, Javier Milei, David Noboa y Nayib Bukele, los tres más amados de Trump. El Salvador continúa sufriendo muchas embestidas provenientes del plan de una ultraderecha radical, de las potencias imperialistas que se disputan la hegemonía, de la burguesía nacional y transnacional que se empeña en concentrar todo el capital posible en las manos privadas, de un clan familiar que busca su acumulación originaria, a costa del empobrecido, desposeído y seriamente alienado, pueblo salvadoreño, antaño protagonista histórico de la organización política y popular de vanguardia.